paso al tema más importante de hoy, que es el tema de las expectativas o perspectivas económicas que tenemos del país. Y yo empezaría por preguntarles, porque la verdad es que yo fui el primer sorprendido de cambios muy importantes que ha tenido el país. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de las edades, ¿no? Yo ya rebaso los 50, entonces hay algunas cosas que yo viví en este país que eran recurrentes y eran las crisis. Y les pregunto, por ejemplo, si ustedes se han cuestionado por qué, a pesar de la devaluación del peso, no tenemos una crisis. El peso no está devaluado, nada más está depreciado, ¿no? Y el día de mañana, si el entorno... ¿Pero cuál es la diferencia? Que si el día de mañana el entorno económico mundial es positivo, el peso se va a volver a apreciar y no va a haber ningún problema. No, por favor. Nunca vengo de Yo tampoco. La devaluación es interna y la depreciación es externa. O sea, si se devalúa es cuestión nuestra, si se deprecia pues es macroeconómicamente. En realidad es lo mismo, pero los fundamentales del país han cambiado tan radicalmente que ahora estamos mucho más protegidos. Otra cosa, porque, definitivamente nos hemos depreciado, es decir, viajar ahora, por ejemplo, es una de las variables que pueden suceder. A los Estados Unidos nos va a costar mucho más caro. A principios de año estábamos alrededor de los 13 pesos, ahora andamos arriba de los 18. Entonces nos va a costar más caro. Pero no es el único factor que le sucede al país, ¿no? Porque está todo el tema de las importaciones, etc. Ahora, agréguenle el tema del petróleo. El petróleo, ¿saben ustedes a cuánto se vendió el año pasado? 40. El precio del barril. ¿Son 40? Arriba de los 40, $42 promedio, 2000. Y hace un año estaba arriba de los 90. ¿A cuánto está vendiendo el petróleo? Tantos dólares. Dos cosas muy fuertes que esto hace 30 años haría quebrar el país. Y no está sucediendo. Todo lo contrario, el país está creciendo. Sigue creciendo. Y va a seguir creciendo porque traemos el tema de las reformas estructurales que son profundas, que son cambios que no se traducen en respuestas automáticas, no son cosas que se lanzaron desde el 2013, entraron en vigor en el 2014, entraron en vigor en el 2015 y todavía no se ven todos los efectos, sin embargo ya hay algunos efectos. Entonces, con eso arranco el cambio de paradigmas. Yo, cuando llegué al seminario, venía escuchando las noticias de lo que estaba pasando con el tipo de cambio, lo que estaba pasando con el petróleo, y dije, nos van a hablar de cosas muy... Ahora, les decía, no es muy buena calidad, pero créanme, por ejemplo, que México está aquí. Y aquí estamos hablando de las bolsas de valores del mundo. Obviamente el tamaño sí nos da una idea. Estas son las caídas del principio del año de las bolsas. Vean China, ¿sí? Con una de las caídas más pronunciadas. ¿Y cómo nos va con el tema del tipo de cambio? México está aquí, ¿sí? Con una caída del 30 y tantos %, lo que va del sexenio. Y claro, particularmente fue a finales del 2015 que empezó la recesión tan fuerte, ¿no? Entonces, sí, Latinoamérica le está padeciendo cañón. México se está defendiendo de este tema. El otro está viendo una gráfica de monedas emergentes negociadas en el mundo. Y en primer lugar está México. En primer lugar, el peso mexicano es el más negociado a nivel mundial de países emergentes. El segundo es China. Te das de cuenta que México era el 2.6 o 2.5 y luego le seguía China con 1.5 y luego Rusia con 1.5.
Pero tenemos un gap de un punto. Sí. Somos la moneda más negociada. El resto del mundo está viendo a México con muy buenos ojos, Sí. muy buenos ojos. Y esto tiene que ver con ya más de 20 años de una consistencia en las finanzas del gobierno que nos están dando credibilidad. Y una de ellas fue precisamente la independencia de Banco de México. Típicamente lo que sucedía con Banco de México es que era la caja chica de la presidencia, ¿no? Oye, necesito gasto, pon la máquina a trabajar. Entonces, desde 1994, cuando se dio la independencia de Banco de México, las finanzas de este país empezaron a cambiar y poco a poco hemos ido cambiando, ¿no? Entonces, bueno, los efectos en las bolsas de valores del mundo y los efectos en el tipo de cambio. Ahora, aquí está el tema del petróleo. El tema del petróleo es un poco más complejo porque, por un lado, está resultando que hay una debilidad en la demanda. Es decir, el mundo está consumiendo poco petróleo. Pero la parte más importante en el tema del petróleo es la parte de la oferta. Resulta que los gringos, en particular, encontraron una nueva forma de extraer petróleo donde hace 2 o 3 años ni siquiera se pensaba que se pudiera extraer, y de una manera muy barata. Entonces los gringos están incrementando la oferta de petróleo en más de 8 millones de barriles al día. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, la debilidad en el consumo. El mundo está consumiendo poco. Y por otro lado, el incremento de la oferta. Eso a fuerza provoca que el precio del petróleo caiga. Y en ese sentido, afortunadamente, México el año pasado tomó una determinación muy importante. ¿Qué? ¿Qué fue qué? Si se nos está cayendo el precio del petróleo de una manera tan importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ahí fue el paradigma que yo rompí. Oye, si México dependía fundamentalmente para sus ingresos fiscales del petróleo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no vamos a captar ingresos. Bueno, afortunadamente ha habido muchas cosas. Esa es una forma, incrementar los impuestos. Pero precisamente se anunció el año pasado, no va a haber mayor impuestos. ¿Qué hizo el gobierno? Se apretó el cinturón. Entonces está reduciendo el gasto público de manera importante y es cierto. Anunciaban que se iban a quitar los seguros de gastos médicos, porque era un gasto. Muchas cosas. El gobierno se apretó al cinturón. En términos cuando ya no tengan ellos seguro de grupo, no van a comprar los seguros. Eso, exacto. Bueno, Eso era. y el otro tema muy importante es el tema de los seguros. ¿Alguien sabía que México tiene garantizado su precio del petróleo? Sí, con el seguro que compró Castro. Bueno, precisamente en diciembre del año pasado México recibió alrededor de 6.500 millones de dólares derivados de un tipo de, no tipo de cambio, de un precio de petróleo de 70 y tantos pesos. Repito, ¿en cuánto se vendió en el 2015 el precio promedio? El petróleo, 40 y tantos. Y ahora lo tiene 40. Como nosotros lo organizamos a 75, eso fue lo que recibió México. Pero entonces no fue un seguro, se metió en el mercado de derivados. Es una póliza. Se aseguró el precio del petróleo. Pero ya lleva varios años haciendo eso. Sí, eso viene desde Pedro Aspe. El mercado de derivados. Es un seguro, es una cobertura de precios. Cobertura de precios. No soy secretario, no soy gobernador de Banco de México, hay algunas cosas que no soy totalmente técnico, esto es muy técnico, pero bueno, la intención es que lo entendamos nosotros, porque repito, yo creo que todos estos elementos de información son importantes en nuestro negocio, ¿no? Bueno, ok, lo que les decía, el gobierno ha adoptado ya desde hace tiempo, esto no es algo nuevo, afortunadamente, ¿no? Medidas responsables y prudentes que le están permitiendo enfrentar el adverso entorno internacional, ¿sí? Ok, en relación a la inflación, lo que comentaba, ¿no? A pesar de la caída en el precio del petróleo
A pesar de la depreciación del peso, México tiene la tasa de inflación más baja de la historia desde que se empezó a medir el INPC, que fue en 1970. De entonces a la fecha, el 2.13 no se había dado nunca. O sea, cerró en 2015. 2015 cerró, 2013. Entonces, vean cómo ya se van combinando cosas, ¿no? Dos factores totalmente negativos que deberían incidir en el tema del crecimiento del país, no lo están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que México está mucho mejor preparado en sus finanzas públicas. Y la otra, que no sé si viene un poquito más adelante, o a lo mejor me adelanto, es ese tema de que las deudas del gobierno antes estaba en dólares y ahora está en pesos. La mayoría de la deuda de México está en pesos. Y la otra es que antes estábamos endeudados a muy corto plazo, estamos endeudados al siguiente año, a los 2 siguientes años. Entonces teníamos que pagar tasas muy caras, con devaluación y en periodos muy cortos. Más adelante vamos a ver cómo ahora México tiene tasas de endeudamiento de 8 años promedio en pesos y con tasas mucho más bajas que el resto de los países emergentes del mundo. Decisiones responsables se tomaron hace ya 3-4 años. Desde Cedillo, correcto. Desde Cedillo, 3-4, ¿dije 3-4 años o 3-4? Sí, Cedillo fue hace 4 sexenios, ¿no? Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Okay. La tasa de inflación más baja. Okay. Aquí está. En el 2016, repitiendo un poco de lo que ya mencioné, el gobierno federal tomó 3 decisiones muy importantes. Uno es el ajuste al gasto público. A diferencia de la época de López Portillo, Echeverría, gobiernos populistas que lo que hacían era soltar, echar a andar la maquinita y soltar dinero a los estados. Éramos millonarios, ¿no? Éramos ricos petroleros. Entonces gastábamos. Bueno, se está haciendo ajustes al gasto público y traen un presupuesto para este año de 176.4 mil millones de pesos. Luego, están buscando también el gobierno federal mejorar la razón de deuda del gobierno federal al PIB, es decir, que disminuya la deuda pública para que esta proporción sea menor en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Y finalmente, una cosa que fue una maravilla que no se cacareó y luego ya Urría dijo, esto es un huevo, pero de avestruz que México tiene que cacarear. En noviembre del 2015 se aprobó una ley que obliga, me regreso tantito, Banco de México, como todas las empresas y como toda entidad que causa impuestos, hace su corte anual, hace sus estados financieros y la utilidad de Banco de México, ¿a dónde se iba antes? A ver si me adivinan a dónde voy. No sé, pero no pasa nada. Al gobierno federal. Es decir, gobernador del Banco de México le entregaba la utilidad de Banco de México, que imagínense las utilidades que debe traer ahora con la depreciación del tipo de cambio y los tamaños de reservas internacionales. Se iban al gobierno federal. ¿Y qué hacía el gobierno federal con este dinero? Lo gastaba. Bueno, por ley, a partir del 2015, los excedentes, los remanentes del Banco de México se van a pago de deuda del gobierno federal. Entonces eso mejora todavía las finanzas públicas. Tenemos un entorno internacional muy adverso y México está tomando decisiones responsables respecto de sus finanzas públicas. En lugar de echar la maquinita a andar o en lugar de gastar el dinero, lo voy a abonar a mi deuda. ¿Okay? Esos son los... Eso que deberíamos hacer todos. Sí. Si lo hace un país, pues sí, las personas lo deben hacer. Ok. Aquí está uno de los objetivos precisamente del gobierno federal, es disminuir el déficit público, que a pesar de que el déficit público de México es moderado en comparación a los países
que pertenecen a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es buena y es mucho mejor que la mayoría de los países de la OCDE. Entonces, bueno, el gobierno estaba buscando disminuir su deuda. Ahora, lo que mencionaba, ¿no? Tenemos un bajo nivel de endeudamiento en comparación a el resto de los países emergentes y de los miembros de la OCDE. Pero también el tema de la composición Lo que decías que está contratado en tasa. bueno, exacto, sí, me adelanté. Esto ya lo mencioné, ¿no? Ajá. Por un lado, traemos una tasa de riesgo mucho menor. Es decir, a lo largo de estos 20 años que México ha tomado decisiones responsables en materia de finanzas públicas, la prima de riesgo que le cobran por invertir en México es mucho menor que lo que se les cobra a otros países emergentes, por un lado. Y por otro lado, que ya estamos mucho menos expuestos al tema del tipo de cambio en las deudas del gobierno. ¿Por qué? Porque ya está más en pesos. ¿Okay? Y aquí se puede ver precisamente pues la composición de la deuda donde anda México. Abajo, casi abajo. Ahí, aquí está. Ahí. Por cierto, ¿qué dice a un lado y no arriba? Hay dos. Es que sí. Sí, dice, no sé si tiene que ver la proyección que tiene México con el tema de la ley de responsabilidad financiera, algo así, ya no me acuerdo que dijo el secretario de Hacienda. Pero me imagino que es una proyección, es decir, va a bajar más por el tema de la asignación de los remanentes del Banco de México a la Secretaría, a la deuda pública. Entonces, eso nos coloca, nos posiciona muy bien, ¿no? ¿Llama Rodrigo? Sí. No, todavía no. Me dice que no está conectado. Ok, ahora, repito, voy a ser muy repetitivo en muchas cosas y, por ejemplo, algo que decía, a México lo están viendo con muchos mejores ojos el resto del mundo y obviamente los organismos que tienen dinero, como el Fondo Monetario Internacional. México es uno de los 3 únicos países del mundo que cuenta con una línea de crédito flexible para hacerle frente a una crisis financiera. Trae una línea de crédito de alrededor de 65 mil millones de dólares. Los 3 países son Polonia, Colombia y México. No sé si lo dice por aquí. Sí, ahí está. México. Son 3 países. Ok, exactamente. Bueno, de tal forma que a las reservas internacionales que traemos, que son de alrededor de 177 mil, más los 65 mil, que es un recurso que ya está listo, disponible para que en caso de que, bueno, esperemos nunca utilizarlo, ¿no? Precisamente como el seguro. Pero sumadas las dos cosas, México ya cuenta con reservas internacionales, bueno, no, pero con recursos de 242 mil millones de dólares para hacerle frente a un tema de una volatilidad financiera. ¿Sí? Ok, ya está la evolución también de las reservas y del crédito que tenemos disponible del Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Ahora, lo que mencionaba del tema de la cobertura del petróleo. Estas rayas, aquí parece ser que es 2000, creo que es 2000. No, 2008. No, ok, 2008. Ok, correcto. No, es más, creo que se ve un poquito mejor así. Bueno, la raya que varía es la variación del tipo del precio del petróleo. Y las rayas es el seguro que México ha adquirido ya desde hace muchos años del precio del petróleo. Entonces eso es lo que finalmente en diciembre de 2015 permitió que México recibiera por efecto del seguro del precio del barril del petróleo 6.3 mil millones de dólares.
¿ok? Y bueno, y es una práctica que va a continuar, evidentemente, sobre todo ahora que se recibió esa cantidad de dinero. Ahora, lo que mencionaba, los ojos del resto del mundo, ¿cómo se ve traducido? En esta gráfica hay 3 precios del dinero. Por ejemplo, aquí tenemos el bono denominado en pesos a 10 años y estas son las tasas que se cobran a los países, ¿no? Por ejemplo, México trae una tasa de 39, más bien este es un incremento del 2000. A ver, México ha mostrado un ajuste ordenado ante la volatilidad global y ha logrado diferenciarse positivamente de otras economías. Cambio desde el, ¿qué? Del 2012, ¿sí, verdad? Son tasas de incremento. Entonces, a México le cobran el 39 cuando a Brasil le cobran el 86. Indonesia el 145, Turquía. Ahora, lo mismo pero en dólares a 10 años, a México le cobran el 125, bueno, adicional a partir de esta fecha, y a Brasil le cobran el 214, 100%. Y otros instrumentos que a lo mejor tú sí sabes, swaps, no sé qué, eso no lo domino. México trae una tasa del 87 y Brasil trae tasas del 339%. Y finalmente las calificadoras internacionales, México trae la única positiva cuando la mayoría de los países traen calificaciones negativas. Más o menos saben ese tema de Moody's y esas cosas, ¿no? Ok. Otra vez, políticas sólidas han permitido que México crezca más que otras economías comparables y más que en años anteriores. Fíjense, algo importante en esto es que en el tema agropecuario, México siempre ha tenido una balanza muy desfavorable. Gracias a la estabilidad financiera del país, se ha logrado canalizar una gran cantidad de recursos, particularmente en crédito, al sector agropecuario. Y en el 2015, el sector agropecuario del país logró una balanza positiva, y no solamente eso, creció un 4,1%. ¿Sí? En el tema industrial no traemos un crecimiento tan importante como los otros dos, porque esto está directamente vinculado precisamente al tema del petróleo o al tema de la industria de extracción del petróleo. Y finalmente también los servicios, que crecieron un 3,3%. Ahora, en esta gráfica está separada el crecimiento del petróleo del resto de la economía. Es decir, el PIB de arriba es el PIB de todo lo que tiene que ver, de lo que no tiene que ver con el petróleo. Y esto es el tema del petróleo. Entonces quiere decir que México está creciendo, ¿sí? Y que a pesar de este decrecimiento del tema del petróleo, México está creciendo porque ya no dependemos tanto del petróleo. Y otro tema muy importante, que a lo mejor no me lo van a creer, pero pues ahí están las estadísticas, y ya desde el año pasado el director general del Seguro Social lo estaba mencionando, ¿no? Traemos tasas de crecimiento del empleo formal, pequeñas pero son de crecimiento. Y la más importante es el crecimiento de la capacidad económica del mexicano. Fíjense, de cada 100 empleos formales creados, 63 reciben una remuneración mayor a 2 salarios mínimos. No es un tema para sentirnos muy orgullosos, pero ya es un signo positivo, es decir, hay una tendencia de crecimiento. Los salarios crecieron 1,3% real anual. Si la inflación fue de 2,13, quiere decir que los salarios crecieron 3,43, más o menos, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que ha crecido de manera muy importante la bancarización de este país. Este país todavía no hace mucho, pues, literalmente la gente guardaba su dinero debajo del colchón, y ha crecido de manera muy importante. En el tema de empleos, 1,9 millones de nuevos empleos en lo que va de la administración de nuestro EPN, ¿sí? Ok, que es un crecimiento importante.
lo que dijeron es que de las últimas 3 administraciones, pues es los primeros 3 años de mayor crecimiento en el tema del empleo. Y esto pues es una cosa muy positiva precisamente para nosotros. Se abren muchas oportunidades de venta, ¿no? Un tema que fue muy relevante, que significa la fortaleza, no lo he dicho, pero qué bueno que me estoy acordando en este momento. El efecto del petróleo, el efecto de la depreciación, no se tradujeron en una crisis en el país. ¿Qué está pasando? El mercado interno es el principal motor del país. Ya no es el resto del mundo. Es decir, evidentemente sí tenemos una dependencia muy importante del tema de las exportaciones. México en 1985 dependía el 80% de la exportación del petróleo. El ingreso de México en 1985, 80% provenía del petróleo. En el cierre del 2015, el 83% son manufacturas y principalmente las derivadas de la industria automotriz. En el 2015 se vendieron más de 1.300.000 vehículos. ¿Quién compró coche nuevo? A ver, resuman. En el 2015, coche nuevo. No, fue porque no se pusieron a cambiar bien. ¿No? 1.300.000. Eso significó que en México, porque esto no son las exportaciones, en México se vendieron 19% adicional en 2015 con 2014 autos. Y eso lo que habla es de que el mexicano ya tiene más capacidad de compra y está más confiado en endeudarse para la compra de un vehículo, porque no quiere decir que lo haya comprado al pasado, ¿no? Bueno, el consumo privado. Yo ahora que fui en fin de año a Acapulco, era verdaderamente Acapulco una romería. Yo decía que todo México estaba en Acapulco, no podía salir a la costera. El súper parecía hormiguero. Y en el Kiko, yo estoy platicando ahí en el desayuno, les preguntaba a dónde fueron, y varios de los que con los que desayuné me platicaban que todo estaba hasta el gorro. Mira, la Ciudad de México. Y eso, y la Ciudad de México también. Los lugares turísticos sí. Obviamente las calles. No, yo fui a la villa y fui al acuario. Bien. Pues qué tristeza, porque pues ya saben que también la Ciudad de México es la que un organismo internacional la nominó para la ciudad más atractiva del mundo a visitar en el 2016. Y sí es muy atractiva, la verdad. A pesar de que es la ciudad más corrupta del país, que también salió. En español lo que estoy diciendo en este tema es que la capacidad de compra del mexicano está mejorando y eso le da también fortaleza al país, porque entonces ya no dependemos de los choques externos, que es un tema como China, que es un tema como Brasil, es un tema como Rusia, o los mismos gringos, ya no tienen la incidencia que tenían tan fuerte antes hoy, ¿no? ¿Lo dije bien? Me explico. Antes nos afectaba más hoy. ¿Okay? Bueno, sí. Así como te digo que estaba tranquila la ciudad, fuimos al Palacio de los Palacios. No, es impresionante, no se podía caminar. Ahí sí, ahí estaba. Y bueno, y que no es nada barato. La gente comprando, no nada más bien. Las cajas llenitas. Entonces sí que hay poder. No había lugar. Yo fui precisamente a hacer compras de Navidad entre semana como a las 12 de la mañana. Y hice fila, pero en la tarde, bueno, nosotros fuimos a varios buscando los juguetes. Y no, bueno, decíamos, pero era entre semana 11 del día, 10 de la mañana, y bueno, que todos son agentes de seguros.
Todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. Sí. Ok, y bueno, un índice importante en el país pues es el índice de Walmart, ¿no? Walmart arrojó una tasa de crecimiento real del 3.7%. Sí, pero Walmart es gringa. Sí, Pero es un indicativo. pero el tema aquí es el indicativo. ¿Por qué creció? Porque los mexicanos están comprando. Pues sí, ayuda. Es que no hay Walmart aquí. Bueno, yo la conozco. No, es cierto Soriana. Chedraui, hay que ir a Chedraui. No es de Soriana, ¿no? Soriana sí es. Hay que ir a buscar. Esta diapositiva ya la mencioné varias veces y recuerdo que el secretario también la pasó rápidamente. Ya son cosas que hemos dicho, ¿no? Voy a entrar al tema de las reformas. No voy a terminar, me voy a dar un poco más de velocidad. Las reformas estructurales que fueron, lo dice Uruguay y ya lo dicen muchos países, ¿no? Verdaderamente sí fueron reformas muy profundas que van a causar definitivamente un impacto muy positivo en el país y que se va a ver en los próximos años. El otro día PricewaterhouseCoopers sacó una proyección de la economía mundial desde aquí al 2050. Okay. Y para el 2050 México va a ser la octava potencia mundial. Sí, las cosas siguen así. Claro. Algo que decía Gurría es, este tema de las reformas estructurales es algo fundamental, importantísimo para el país. Pero las reformas tienen que ser un estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que sacas unas reformas que sí son profundas, pero tienes que estarlo revisando continuamente, porque evidentemente ante la crisis internacional el resto de los países no se van a quedar dormidos en sus laureles y van a tratar de ganar mercado. Entonces eso es lo que decía Gurría, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente a México lo califican como el país número 1 en reformas del 2015, es decir, nadie hizo las reformas que hizo México. La primera, la reforma financiera, que es algo de lo que no se ha hablado mucho y en la que estamos incluidos nosotros. Pero, ¿cuál fue el objeto fundamental de la reforma financiera? Dos cosas. Uno, aumentar el crédito. Y dos, que este fuera más económico. Y ahí está. Fíjense, en el tema del crédito al consumo, las tasas disminuyeron 1.9%. Para las empresas 0.9% y en vivienda 0.7%. Cuando habían visto, no sé si alguien tenga una deuda o haya contratado un crédito hipotecario hace algunos años y vayan ahorita al banco, estamos a menos de 10 puntos. Yo he visto que hay bancos que ofrecen hasta tasas del 7% en crédito hipotecario, cosa que era una cosa que yo no la veía, ¿no? Bueno, sí, nos daba mucho coraje que en Estados Unidos parece que regalaban, pero bueno, también fue parte de su crisis. Entonces, la bancarización del país subió 5.5%. Perdón, el financiamiento al sector, ¿sí? Es decir, en la entrada de Peña Nieto andábamos alrededor del 25% y ahora ya se está apresando al 31.2%. ¿Ok? En el tema de bancos, en diciembre del año pasado, 4 bancos se les dio la autorización para trabajar en México. Uno de ellos fue un banco español, Sabadell, no sé dónde anda, Sabadell, que son los últimos, o sea, hay varios más. Pero digamos que en diciembre del 2015 se autorizó a Banco Sabadell, se le autorizó al banco más grande del mundo, que es un banco chino, también ya operar en México, y también se le dio autorización a un banco coreano y a un banco japonés. 4 bancos que se le dieron la autorización en diciembre del 2015. Es decir, a pesar de que hacia el final del año el entorno internacional era tan volátil y tan incierto, los capitales mundiales dicen, en México quiero jugarme. Eso es lo que están diciendo, ¿sí? Ok, ahora, en el tema energético, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Yo ya vi cómo mi recibo de luz bajó, no sé si alguien le subió. ¿No te ha bajado? Es que como bajó, te pusiste a gastar más luz. Ve tus consumos en kilowatts. Pero definitivamente ha bajado.
A ver, el tema de la energía eléctrica sin duda ha bajado. ¿Sabían, por ejemplo, que en este año van a haber marcas diferentes? ¿Cómo andan de temperatura? Yo ya en el tema de gasolinas, ¿alguien me puede decir algo que va a pasar con la gasolina en este país? Esa es una. Vamos a entrar a un régimen de libre fluctuación del precio de la gasolina. Es decir, se va a regir por la oferta de la demanda. 1. 2. Pero eso es diferente. No, gasolina. Bueno, antes de que termine este año van a haber marcas diferentes a Pemex. A partir del 2017 cualquier empresa va a poder importar gasolina. Y a partir del 2018 se libera por completo el tema de la gasolina en este país. ¿Alguna vez lo pensaron? No. Ahora vas a llegar a una esquina como los gringos y pues cualquiera, ¿no? Aquí está Mobil, aquí está Exxon, aquí está Shell y aquí está Chevron, ¿no? Eso va a pasar en el 2018. ¿Qué pasa con eso? La competencia se va a traducir también en mejores precios, mejores servicios. Yo me quejo, no sé si ustedes tengan tanquecitos de gas ahora con el frío. No, nadie usa. Bueno, yo tengo de esos tanquecitos de 10 kilos, 20 kilos, no sé, de esos tanquecitos. Es una bronca recargarlos. Y te cobran un dineral cuando tú en Estados Unidos llegas al supercito de la gasolinería, dejas tu tanque y te llevas tu tanquecito ya cargado, ¿no? Bueno, todas esas cosas se van a ver en este país. Por el tema del gas natural, uno de los grandes lastres que tenía este país precisamente es el tema del gas natural, porque la energía, bueno, que no se había abierto en el país. Entonces el petróleo se generaba a través del consumo de, la energía se generaba a través principalmente de petróleo. Con la entrada en vigor de la reforma se están construyendo más de 5.200 kilómetros de gasoductos. Está demostrado o está comprobado que todos los países desarrollados tienen una gran infraestructura en el tema de gas natural, porque la industria depende mucho del consumo de gas natural. Entonces todo esto, toda la parte de, nos enseñaron el mapa de todos los gasoductos que se están construyendo, Sonora, Chihuahua, Colima, toda la parte este del país que no tiene gas natural y está muy poco desarrollada, se va a desarrollar de una manera muy importante por este tema. La reforma hacendaria, ustedes saben que yo, no sé si se acuerdan, pero yo soy uno de los grandes críticos de la reforma fiscal y particularmente la que tenía que ver con nuestra industria, que fue el tema del acotamiento Sin embargo, hay cosas positivas de la reforma fiscal y que una de las principales, cuando el gobierno federal se dio cuenta de que el tema de la caída del petróleo iba a ser larga, tenían que hacer cosas diferentes. Entonces, la primera que hicieron fue recortar el gasto. Pero también, definitivamente, se dedicaron a depender menos del tema del petróleo. Entonces, la recaudación no petrolera de México era la más baja de Latinoamérica. ¿Dónde está? Ok, sí. Nada más que no puso el dato, pero sí recuerdo. Es decir, México tenía de Latinoamérica la recaudación no petrolera más baja, ¿ok? Del 8.4, y ahora ya la traemos alrededor del 12%. Y ya hubo una disminución de la dependencia de los ingresos del petróleo en más del 20%. Dependíamos en el 2012 en 39.2 y ahora estamos en 19.6. Muy buena noticia. ¿Sí? Sí. Bueno, en el tema de las comunicaciones, como se ha notado ahora, mañosamente, por ejemplo, Telcel te dice, oye, por el mismo precio que estabas pagando, ahora te doy
1500 minutos, ¿no? Ya voy de burro y cargo. Yo caí por el tema del internet, que soy un usuario importante del internet, entonces sí quería 6 gigas y me quedé con un plan que me sigue costando lo mismo, pero trae lo doble de servicio, ¿no? Bueno, en la telefonía móvil hubo una disminución de casi el 17% en las tarifas, 40.7 en las tarifas de larga distancia y 4.2 en las fijas. También cuando se iban a imaginar, acuérdense, ¿no? Cuando nada más estaba Telmex, y que obviamente estábamos acostumbrados a que crecieran las tarifas. Bueno, desde que entró Telmex prácticamente no ha crecido, y no solamente eso, sino que hay mínimo. Pero no solamente eso, está ingresando más dinero al país. AT&T está invirtiendo más de 7.000 millones de dólares. Es un dineral. Nuevos jugadores que están entrando. La competencia, como decían ahí en el TAM, genera siempre mayores niveles de bienestar, menores precios, productos mejores, más competitivos. La competencia es sana, todos ganan. Sí, sin duda. Bueno, algunos perderán porque no se ponen las pilas, ¿no? Ok. Ahora, estas reformas, que son las más importantes, está provocando que México avance sus posiciones en la competitividad mundial. Aquí está el ranking mundial del índice de competitividad. En 2014, bueno, del 2014 al 2015, es decir, en un solo año, avanzamos 4 posiciones. Pero más puntualmente en el tema, por ejemplo, del mercado financiero, que como les mencionaba, se modificaron más de 34 leyes, y el tema de la entrada de los bancos, ¿no? Avanzamos 17 posiciones, son muchísimas. En el tema de infraestructura y preparación tecnológica avanzamos 6 posiciones, y en el mercado de bienes avanzamos 4 posiciones. Ahora, bueno, ¿qué va a pasar precisamente dentro de poquito? Pues que terminen de entrar los 7.000 millones de dólares de AT&T, pero ahí están todas estas inversiones que van a entrar al país, basadas fundamentalmente por el tema de las reformas. Y aquí no está todo el dinero que va a entrar derivado de la industria precisamente petrolera. Ok, estamos terminando con la parte del secretario de Hacienda, yo creo que ahí le vamos a parar. Bueno, sin duda, a pesar del entorno mundial incierto y volátil, México está creciendo. Ya mencioné, Brasil trae un problema fuerte, ¿no? Aparte de que se contrajo, trae una deuda gigantesca que va a tardar muchos años en recuperarse, ¿no? China va a establecer su tasa de crecimiento, bueno, no lo va a establecer, va a quedar alrededor del 6%, es decir, va a estar creciendo a tasas de la mitad de lo que estaba creciendo con anterioridad. Rusia trae también un problema muy fuerte, y bueno, eso lo que hace es que en lugar de voltear a esos países, los capitales van a voltear a ver a México con más seguridad, con más confianza, ¿no? México está tomando decisiones responsables, y por eso los ojos del mundo voltean más para acá, ¿no? Y el tema del incremento de la productividad se va a derivar más todavía de la economía interna, del mercado interno. Y sí, con esta parte yo diría que terminamos. ¿Cómo ven? ¿Sí les interesaría que continuara con el tema? Sí. La verdad es que ahorita fundamentalmente hablé de las cosas positivas. Evidentemente no todo es tan positivo, ¿no? México tiene sus lastres muy importantes, particularmente el tema de educación, el tema de la injusta distribución de la riqueza, el tema de la productividad, el tema de la corrupción, que son lastres que poco a poco se van a ir combatiendo precisamente con las cosas positivas, ¿no? Y pues con eso terminamos. Yo, ¿sí? Yo sí, espero que sea de gran utilidad por ver. Muchas gracias. Yo
lo que espero es que esta información de veras les sirva para nuestro día a día y de que vean o que veamos que no estamos bien, pero somos, ahora sí que Consuelo, somos de los males, estamos mal, el menos peor. Y que se ven cosas muy positivas, no solamente para este año, sino para los años que vienen, si continuamos con esta dinámica que necesita el país y necesita de nosotros, ¿no? Nuestro sector es un sector que tiene todo el potencial de crecimiento. Entonces les deseo que en este 2016 de veras les vaya muy bien. ¿Vale?